nuevo golpe periodístico de CIPER Chile que tiene relación con la candidata senadora Karina Oliva. La rendición de la campaña gobernadora de Karina Oliva, 7 militantes de su partido presentan boletas que suman, escuche bien, 137 millones de pesos. 4 están entre los asesores mejor pagados en una campaña. Y el Centro de Estudios del partido facturó otros 120 millones de pesos. Para entender esta noticia que ha dado muchísimo de qué hablar, estamos en contacto con Macarena Segovia, periodista de CIPER Chile. Macarena, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos que nos están viendo. Muy bien, gracias, Julia. Macarena, cuéntanos un poco de qué se trata esta noticia de último minuto que tanto ha dado que hablar. ¿Es cierto que tan solo 7 militantes del partido de Karina Oliva durante su campaña gobernadora de la región metropolitana presentaron boletas que suman 137 millones de pesos? Sí, bueno, explicar un poco el contexto de esta investigación. Nosotros durante un mes aproximadamente estuvimos analizando las rendiciones de los 8 candidatos y candidatas a la gobernación metropolitana. Y en el contexto de ese análisis, nosotros pudimos ver que nos llamaron la atención principalmente algunos pagos de algunas campañas, entre esas la campaña de la candidata del Partido Comunes, Karina Oliva. Y en ese análisis que nosotros hicimos de los gastos de facturas y boletas, pudimos identificar que habían 7 boletas o 7 pagos totales a asesores de campañas que destacaban por altos montos. Cabe destacar que también hay otros pagos, otras boletas a gente que también trabajó en su campaña, pero estos llamaron la atención por el monto que estos significaban. Entonces, estos montos de 137 millones entre 7 asesores o gente que prestó servicios a la campaña de Karina Oliva son entre la primera y la segunda vuelta. Y bueno, ahí tenemos distintos montos. Por ejemplo, hay algunos asesores, el jefe de campaña, que por ejemplo se puede dividir el monto que recibió entre la primera y la segunda vuelta, que equivale a 5 meses de campaña legal, en 8 millones mensuales. También después, bueno, van decayendo 4 millones. Macarena, vamos a ir al detalle de cada uno de estos asesores en particular. Efectivamente, el jefe de campaña, 40 millones de pesos en 5 meses, 8 millones mensuales, como tú explicas. Y vamos a ir al detalle de los otros, que son cifras abultadísimas de la misma índole. ¿Hay otras campañas en las cuales uno puede decir, bueno, no sé, esto es lo que gana un asesor en una campaña a gobernador, a presidente, a senador, o estas cifras se salen completamente de norma? ¿Qué es lo que pudieron constatar ustedes en CIPER? Bueno, esa fue la misma pregunta que nos hicimos cuando estábamos haciendo esta investigación, y lo que hicimos fue revisar las campañas de similares magnitudes. Cabe destacar que esta es la primera campaña a gobernadores y gobernadoras que tiene nuestro país. Entonces, lo más similar a esto son las campañas senatoriales. Revisamos todas las campañas senatoriales, las últimas registradas del año 2017, y no encontramos montos que fueran parecidos. Ninguno de los montos superaba los 10 millones en un margen de, por ejemplo, 4 meses que duró la campaña anterior. Pero sí, en la campaña presidencial pudimos identificar que había montos similares, pero con menos cantidad de asesores, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, en la campaña del presidente Sebastián Piñera, en su primera vuelta, está Cecilia Pérez, que en ese momento era vocera de su candidatura, quien aparece con alrededor de 18 millones de pesos por un total de 4 meses. Y también hay un asesor comunicacional, que es el mejor pagado, en este caso de él, que aparece con 20 millones totales, o sea, 5 millones por mes. Pero no nos encontramos con algo similar a lo que vimos en la campaña de Karina Oliva, que suma, y eso sí lo quiero destacar, suma la primera y la segunda vuelta a gobernadores y gobernadoras. En tanto, por ejemplo, en la campaña también la comparamos con la campaña de Beatriz Sánchez, que es del mismo conglomerado, y en ese sentido ella registra 2 asesores, el jefe de campaña y otro asesor, que tienen un total de 15 millones de pesos por un periodo de 4 meses de campaña. Ellos nos explicaron, por ejemplo, que ellos lo hacían por un trabajo de un año completo y que en verdad eso eran más meses lo que se trabajaba,
pero acotándolo al espacio legal, electoral, que es lo que el CERVEL efectivamente devuelve por trabajo ejercido, correspondían a 15 millones de pesos cada uno en este periodo de campaña legal, que son 4 meses. Macarena, ahí detente, porque eso es tremendamente grave lo que estás comentando. La gente no se da cuenta, pero tú lo que estás queriendo decir es que estas boletas acompañadas al CERVEL son ideológicamente falsas. Porque si tú estás intentando un trabajo de 12 meses solamente facturarlo o boletearlo en 4 meses, esa boleta es ideológicamente falso, porque la boleta dice periodo, por ejemplo, septiembre de 2018. Si tú le pones 5 millones de pesos y realmente correspondía a 2 millones mensuales, es falso. Y eso es por lo mismo que llevamos a todos estos diputados y senadores a tribunales por las boletas ideológicamente falsas, por el financiamiento ilegal de la política. O sea, si a ti te dieron esa respuesta, me parece gravísimo. Igual aclarar que esto estoy hablando, y esa respuesta la dieron desde el entonces comando de Beatriz Sánchez, y que también es una práctica que se utiliza por lo general, por ejemplo, cuando hay precampañas o hay primarias no convencionales o primarias convencionales, a veces se cargan los gastos a una rendición en específico. Pero volviendo al tema de Karina Oliva, sí me gustaría destacar que, y esto es importante decirlo, que el 8 de octubre, la primera parte de la campaña de Karina Oliva, o sea, la primera vuelta de la campaña de Karina Oliva, fue ya aceptada por el servicio electoral. Por lo tanto, estamos hablando de que en este caso los montos que están en la primera vuelta de Karina Oliva, y ahí estamos hablando de, por ejemplo, boletas de 15 millones de pesos y otras boletas que suman 25 millones de pesos, 19 millones de pesos, fueron ya visadas y revisadas por el servicio electoral. Perfecto. Y fueron aprobadas. En algunos de esos casos también devolución. También pueden revisar ahí en el artículo de CIPER, en donde está también adjuntada esta certificación del CERVEL, en donde dice han sido aceptados la devolución de 280 y tantos millones que estaban pendientes de pago, y además el crédito que tomó Karina Oliva para su primera vuelta con el Banco Estado de 125 millones. Entonces también me gustaría que se comprendiera eso. Sí, claro. Sí, Macarena, oye, lo primero que todo, felicitarte, Macarena, tremendo acierto periodístico y tremendo trabajo que han realizado, realmente buenísimo. Ahora, lo que voy a intentar hacer es un poco explicarle a la gente, porque la gente muchas veces no entiende cómo es el financiamiento de la política, y vamos a intentar explicarlo con peras y manzanas. Mucha gente piensa que los candidatos se presentan porque todos sabemos que el CERVEL te paga por voto, eso todo el mundo lo sabe. Lo que no entiende la gente es cómo el CERVEL te entrega a ti ese dinero como candidato, cuando eres candidato. En teoría, Karina Oliva en la primera vuelta, lo vamos a ejemplificar, sacó cerca de 600.000 votos. Pongámosles que el CERVEL paga aproximadamente 1.400, 1.200, va variando, pero pongámosle un promedio de 1.400 pesos por voto. Aproximadamente el CERVEL tiene un chanchito para devolverle a Karina Oliva por gastos cerca de 840 millones de pesos. Pero Karina Oliva, el CERVEL no le va a pasar los 840 millones de pesos, solamente le va a ir pasando los dineros que Karina Oliva pueda justificar como gasto. Tú siempre, para poder sacar plata del CERVEL, vas a tener que entregarle una boleta, una factura que acredite un gasto, porque el CERVEL no te va a pasar ese dinero a ti para enriquecerte. No es que tú le digas, yo saqué tantos votos, pásenme eso multiplicado por 1.400 pesos. Efectivamente, eso no existe. Solamente tú puedes retirar de aquellos 800 millones de pesos aquellos que tú puedas justificar como gasto. ¿Y qué es lo que yo no voy a decir que esto lo hacía la campaña de Karina Oliva, sino que antiguamente, ¿qué es lo que se hacía? Por ejemplo, muchas candidaturas decían en imprenta, gastaban realmente 20 millones de pesos y pedían, oye, pasan una facturita por 100 billones. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Realmente le pagaban los 20 millones a la imprenta y los otros 80 millones para el bolsillo del candidato. No es que lo que quiera decir que se está haciendo acá, por si acaso, que quede clarísimo. Y lo que hace el gran acierto del reportaje de CIPER es que ante la rendición de la primera vuelta de Karina Oliva se dan cuenta que lo que se paga en boletas de honorarios a profesionales, asesoría comunicacional, asesoría jurídica, jefe de campaña, alcanza cerca de los 137 millones de pesos, que es una cifra sideral. Es una cifra sideral. Una persona que está ganando 8 millones de pesos mensuales como jefe de campaña, yo creo que estamos hablando, y ojo, no es solamente de una persona, sino que es de un conglomerado, porque todas las personas que emitieron las boletas corresponden al mismo partido, según el reportaje de CIPER. O sea, y además, perdón, y pone a la altura de candidaturas presidenciales los costos de una candidatura a la gobernación como la de Karina Oliva. Nosotros quisimos hablar con Karina Oliva en vivo. Desde su comando nos señalaron que van a enviar una declaración de ella más un comunicado de prensa, y estamos a la espera precisamente de que así sea para poder entender el contexto de este artículo de CIPER. Grace, ¿qué te parece a ti esta situación?
Primero, acá se ve la importancia de los medios de comunicación y las investigaciones serias. Me parecen que son hechos graves que tienen que ser explicados por la candidata Karina Oliva, por su comando. Creo que nosotros como Frente Amplio también tenemos que investigar estos hechos. El CERVEL también, dejar que el CERVEL funcione, que se explique y se aclare. Nosotros como Frente Amplio, como partido, como Convergencia Social, Gabriel Boric propuso la rebaja en la dieta parlamentaria desde el inicio de su periodo como diputado. Por lo tanto, a mí, y creo interpretar acá a mi partido, me lo estoy arrogando yo, digamos, esta vocería del partido, pero me parece que no corresponde esta cifra, definitivamente no van acorde con lo que nosotros queremos lograr como gobierno, probidad, austeridad también en las remuneraciones de, por ejemplo, los parlamentarios. Y creo que de todas maneras Karina Oliva, su comando, tiene que dar explicaciones por esta cifra, y el Frente Amplio nosotros tenemos que investigar también y dejar también que el CERVEL entregue todos los antecedentes, digamos, luego que se haga toda la rendición de las campañas. Pero sin lugar a dudas me parece que esto hay que explicar. Max, ¿qué te parece a ti esto que ha dado a conocer CIPER Chile y que sitúa a la campaña de Karina Oliva como una de las más caras de la historia de Chile? O sea, al nivel de los gastos de los asesores de Sebastián Piñera, al nivel de los gastos de la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez en su momento. Es una situación delicada, porque justamente estamos en una etapa de probidad y de transparencia, y exigiéndole justamente a las autoridades, a las posibles autoridades, mayor consecuencia en lo que se dice, lo que se hace. Entonces yo creo que ahí hay una situación compleja que tiene que salir a aclarar el Partido Comunes por lo que está pasando con la candidata senadora. Claramente las cifras son abultadas, puede haber una justificación a través de una boleta, pero es... La situación de las boletas en Chile tiene un contexto y ha estado severamente cuestionada. Sí. De hecho, en la convención también aparecieron reportajes de algunos convencionales que habían emitido boletas de familiares. Entonces, creo que por preocupación de la democracia, por transparencia, el comando de la candidata tiene que salir a explicar estas cifras que son realmente altísimas. Que el detalle al que llega CIPER, Macarena, y ahí me gustaría preguntarte a ti que tú nos expliques, es bien impresionante. Hubo asesores de Karina Oliva, según lo que ustedes nos plantean en CIPER, que en primera vuelta cobraron X dinero, pero que en segunda vuelta cobraron más dinero. O sea, como que le subieron el sueldo. ¿Nos podría detallar aquello? Sí, es importante ver por separado cada una de las rendiciones, por eso nosotros hicimos el desglose, cuando ustedes lo pueden revisar ahí en el artículo, ¿sí? En donde sí se mantenían ciertos sueldos. Por ejemplo, Martín Miranda, quien era el jefe de campaña en la primera vuelta y en la segunda vuelta, mantiene los 10 millones de pesos por cada uno por su rol, pero la diferencia son los tiempos. La segunda vuelta tuvo una duración específicamente, así si uno lo ve estructuralmente, de lo que duró, son de 10 días, claro. Pero la campaña duró alrededor de un mes, a diferencia de la primera vuelta en donde legalmente la campaña duró 4 meses. Claro. También hay otros asesores, jefes territoriales, que tenían que cubrir un amplio espectro, por ejemplo, en algunos distritos que tienen varias comunas que son rurales, en donde a él se le pagaba 10 millones de pesos también por cumplir ese rol durante la primera vuelta. Pero sí me gustaría destacar que nosotros conversamos tuvimos unas conversaciones durante alrededor de 3 semanas con el comando de Karina Oliva, para que ellos también nos explicaran un poco estos gastos y nos dieran detalle, ¿no? Ellos no, como ustedes pueden revisar en la nota, sale claramente que ellos nos hicieron llegar algunos informes que ellos rindieron ante el CERVEL, principalmente los que son de asesorías electorales. Yo los pude revisar personalmente en mi oficio de reportera. También pude revisar los de Chile Movilizado, que también hay que destacar que es la fundación o el think tank que está ligado al Partido de Comunes, que tiene 120 millones de pesos rendidos a la campaña de gobernación, por decirlo de alguna forma. Son 60 millones a la campaña de Karina Oliva en la primera vuelta y otros 60 millones rendidos a través del partido, porque los partidos también pueden pagar gastos de las campañas. Y pudimos revisar todos esos antecedentes y preguntar... Macarena, es que no se entiende qué es ese estudio, qué es lo que hace, por qué se le pagan 120 millones de pesos a una empresa en una candidatura. No tiene sentido.
No, para explicar, ellos, Chile Movilizado es una fundación que fue fundada en el año 2014, que pertenece a militantes o cercanos al Partido Comunes, en el centro think tank, como se le conoce coloquialmente en Chile. Y lo que ellos hacen y lo que ellos explican es que ellos brindaron distintos servicios. Por un lado, una asesoría de despliegue territorial y análisis electoral por 30 millones de pesos, otra de asesoría comunicacional enfocada en el despliegue territorial por 30 millones de pesos, que suman 60 millones de pesos a la primera vuelta de Karina Oliva, y además hicieron otra asesoría por despliegue territorial y por análisis comunicacional para el despliegue territorial, que fue pagado a través del Partido Comunes, que lo que hacía era enlazar la candidatura de Karina Oliva con las candidaturas locales, por ejemplo las municipales, convencionales, porque cabe recordar que también fueron esas candidaturas al mismo tiempo. Pero, y para terminar, que me gustaría también que quedara claro, nosotros consultamos si es que, por ejemplo, podía existir la posibilidad de que a través de estas boletas se hayan pagado a otras personas. Por ejemplo, que uno de los informes haya sido realizado por más personas y no solamente por uno de ellos, y en ese sentido nos dijeron que no, que estos eran los sueldos que habían sido determinados para cada uno de esos servicios por la propia campaña.